Quiero que imagines por un momento que estás dentro de un laberinto. Sus paredes son altas y frías, y aunque hay múltiples caminos, cada uno parece llevarte a un punto sin salida. Mientras más intentas avanzar, más confuso se vuelve. ¿Alguna vez te has sentido que tu mente es un laberinto del que no puedes salir? ¿Que los pensamientos giran y giran sin una respuesta clara? Bueno, bienvenidos a este espacio donde exploraremos cómo funciona nuestra mente desde la psicología clínica y cómo podemos encontrar salidas a los callejones emocionales en los que a veces nos encontramos. Mi nombre es Karina Rivas, soy psicóloga clínica y hoy hablaremos de un tema que nos afecta a todos en mayor o menor medida: la rumiación mental. Ese ciclo interminable de pensamientos que parecen atraparnos sin darnos descanso. Pero, ¿por qué sucede esto? Y lo más importante, ¿qué dice la ciencia específicamente de esta palabra, de este concepto? La rumiación es un proceso cognitivo en el que una persona se queda atrapada en pensamientos repetitivos sobre situaciones o eventos negativos que generan preocupación. Y desde la neurociencia sabemos que está relacionada con la hiperactividad en la red de modo predeterminado del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del mismo hay una serie de conexiones neuronales que se activan cuando no estamos concentrados en una tarea específica. Mayormente este proceso suele manifestarse cuando estamos a punto de dormir, cuando termina el día y dejamos todas nuestras actividades, dejamos a un lado el teléfono y cerramos nuestros ojos. Mayormente, la rumiación está vinculada a problemas de ansiedad, como por ejemplo la ansiedad generalizada, que este ya es un trastorno. Pero en ocasiones también puede estar presente sin que exista un trastorno. Y hay diversas investigaciones que han demostrado que la misma está vinculada con la activación excesiva de la amígdala. La amígdala es una estructura cerebral pequeña en la cual se procesa el miedo y el estrés. Además de ello, la corteza prefrontal es la encargada de la regulación emocional y la toma de decisiones. Y en ocasiones hay dificultad en esta regulación para frenar esos pensamientos. Y es por eso que cuando rumiamos sentimos que estamos atrapados como en un círculo vicioso de emociones como la ansiedad, el estrés, la angustia, el miedo. Y hay algo muy importante, que es que uno de los factores que alimentan esta rumiación mental son las distorsiones cognitivas. Y desde la terapia cognitivo-conductual se han identificado varios tipos de pensamientos que son erróneos, que pueden afectar nuestra percepción de la realidad. Más adelante los vamos a especificar, pero es importante mencionar que estas distorsiones cognitivas se les conoce como pensamientos negativos y es un concepto que está planteado por el doctor Aaron Beck, uno de los psiquiatras más importantes dentro del desarrollo de la TCC, la terapia cognitivo-conductual. Y este es considerado como el padre de la terapia cognitiva y además pues nos plantea que está relacionado con ciertas cogniciones, o sea, ¿qué quiere decir esto? Pensamientos o interpretaciones que le damos
a esas situaciones que tenemos día con día y que en algunas de las ocasiones son difíciles de cambiar. Aunque la realidad muestre que no son ciertas, aunque la realidad muestre que no hay evidencia alguna que lo respalde. Inclusive al trabajar en terapia, alguna de estas distorsiones es un trabajo arduo y continuo que se requiere de preparación en este tipo de psicoterapia por parte del psicólogo o del terapeuta en el trabajo o en la labor con los pacientes. Y además de ello, pues es importante también que el mismo paciente esté involucrado en el proceso, que haya disposición al cuando salga de terapia aplicar esas técnicas aprendidas en sesión. Entonces, ¿cuáles son esas distorsiones cognitivas que comete nuestra mente al procesar pues estas cosas que nos pasan y que a su vez causan que veamos o interpretemos, las situaciones de una forma negativa y que esos pensamientos provoquen que haya emociones como por ejemplo el miedo, la ansiedad, el estrés y que a su vez tengamos esas conductas que pueden llegar a ser disfuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos acerquen a esos propósitos de nuestra vida, que no nos acerquen a poder llevar a cabo todas las actividades que normalmente hacemos. Entonces, esto mismo nos encierra en un ciclo vicioso donde hace que nos critiquemos constantemente, que nos sientamos frustrados, que no pensemos que no hay solución alguna. Entonces, dentro de la terapia se aprende a precisamente el encontrar o el detectar con ayuda del terapeuta esos pensamientos distorsionados y a su vez detenerlos y cambiarlos. No quiere decir que se trate de nunca pensar negativo o que tengamos que eliminar esos pensamientos negativos, sino de aprender a manejarlos y no quedarnos atrapados en ellos. Vamos a comenzar con la conceptualización de estos pensamientos distorsionados que Aaron Beck desarrolla. Número 1, está el pensamiento de todo o nada. Y dentro de las personas suelen ver las cosas en términos absolutos, como por ejemplo el pensar de manera de que si no soy perfecto, soy un total fracaso. Como pueden identificar, son dos extremos que no permiten el encontrar matices en el pensamiento y hay una inflexibilidad de por medio. Por ejemplo, puede ser respecto a si no saqué un 10 en mi examen, entonces soy un fracaso total. Entonces no voy a reconocer mis logros. Y eso obviamente desencadena más situaciones complicadas por ese tipo de distorsión. Número 2 está la sobregeneralización. Esta trata de sacar una conclusión general a partir de un solo evento negativo. Es como, por ejemplo, pensar, si fallé en esto, siempre voy a fallar. Tendemos a generalizar o sobregeneralizar sobre ciertas cosas o eventos y asumir que siempre será así. Por ejemplo, si mi pareja me dejó, nunca encontraré a alguien que me ame. ¿Sí? El siguiente es el filtro mental. Dentro de este filtro mental solamente nos enfocamos en los aspectos negativos de una situación e ignoramos todo lo positivo que
conllevó ese error o esa equivocación. Es decir, si hoy me equivoqué en una presentación, quiere decir que mi jefe seguro piensa que soy un incompetente. Quiere decir que el día de hoy me van a despedir. Entonces ignoramos cualquier aspecto positivo y solamente resaltamos todo lo negativo. El número 4 nos habla de la descalificación de lo positivo. Aquí, pues es básicamente restarle importancia a todos los éxitos, a los cumplidos que nos dan diversas personas y pensamos, ay, es que si logré terminar este proyecto fue por suerte. Gané el premio, pero cualquiera podría haberlo logrado. O sea, no es gran cosa. Y luego hay personas que nos llegan a ser cumplidos y no los aceptamos. Entonces restamos ese valor a los propios logros y poco a poco se van desencadenando conflictos en la autoestima. ¿Sí? El siguiente es la lectura de mente. Aquí en este pensamiento distorsionado se piensa que el creer que lo que otros piensan de mí sin yo tener prueba alguna es lo que generalmente está pasando. Asumo que es algo negativo, ¿sí? Asumo que si yo pienso, por ejemplo, cuando mi amigo no me contestó rápido el mensaje, no, pues seguro está enojado conmigo, ¿sí? Y en lugar de nosotros analizar qué pruebas tengo de que está enojado conmigo, o sea, qué pude haber hecho yo para que él estuviera con ese tipo de conducta. Entonces, asumimos esos pensamientos ajenos sin encontrar esas pruebas y eso mismo activa esa ansiedad que es innecesaria. Y entonces estamos con la rumiación de pensar que seguro esto que mencioné no le gustó, no le pareció, seguramente la última vez que nos vimos dije algo o hice algo que no le pareció y por eso asumo esto. ¿Sí? Y se activa nuestro sistema nervioso simpático, que es el que desencadena, por ejemplo, la taquicardia, la tensión muscular, entre otras cosas más. Ahora, el siguiente es la adivinación del futuro. Este está relacionado con predecir que algo saldrá mal sin una evidencia real, que también está muy conectado con esta emoción de la ansiedad. Entonces, yo suelo pensar que si, por ejemplo, en el futuro, o sea, suelo centrarme en lo que todavía no pasa. Entonces voy a pensar, voy a fallar en esa entrevista de trabajo, aunque ni siquiera, o sea, tenga yo evidencia, ¿sí? Suelo adelantar ese tiempo y además de ese pensamiento puedo llegar a decir, bueno, o sea, si voy a fallar en esa entrevista de trabajo, así que no me importa, ni siquiera vale la pena intentarlo, mejor no voy a asistir. Entonces, por eso se llegan a desarrollar esas conductas de evitación que generan pues estos conflictos a nivel interpersonal de el, por ejemplo, perdernos de oportunidades, el, por ejemplo, no iniciar un proyecto que nos parece importante o que nos pueda ayudar en un futuro por el miedo a un resultado negativo, porque estoy pensando y adivinando el futuro. ¿Sí? El siguiente habla de la magnificación y minimización. Es, por ejemplo, cuando exageramos todos los aspectos negativos de una situación y minimizamos aquellos positivos. Por ejemplo, puede ser
Me equivoqué en este pequeño detalle en mi trabajo y ahora todo está arruinado. Cuando dentro de las equivocaciones, dentro de los errores, sabemos que se puede llegar a tener un aprendizaje significativo, que en la próxima ocasión podamos desarrollar una forma diferente de actuar para no volverlo a hacer. Entonces tendemos a exagerar ese error y minimizar ese logro, que en ocasiones lo interpretamos como, el error lo interpretamos como algo negativo, cuando no es así. El siguiente nos habla del razonamiento emocional. Aquí tendemos a creer que porque sentimos algo negativo significa que es verdad. O sea, si yo me siento incompetente, por lo tanto, soy incompetente. ¿Sí? Si yo me siento tonto, así que debo ser realmente una persona tonta. Entonces se confunde la emoción con la realidad objetiva y no me permite el actuar de manera funcional, a lo que nos lleva al etiquetado, que es el siguiente pensamiento distorsionado. Es decir, el etiquetado es, por ejemplo, cuando nosotros mismos nos colocamos etiquetas negativas y también podemos hacerlo con otras personas. Es decir, si yo me pongo la etiqueta en mi frente de que soy una perdedora, voy a actuar de una manera en la cual mi pensamiento se perpetúe y mi conducta también. O sea, en lugar de analizar un error específico, la persona se defiende de forma negativa. Por ejemplo, si yo olvidé enviar un correo importante, luego voy a recordar esa etiqueta que me puse de soy un desastre o soy incompetente o no soy buena en mi trabajo, entre otras cosas más. Finalmente tenemos la personalización. Esta está relacionada con asumir la culpa de eventos fuera de nuestro control. O sea, es como, por ejemplo, si yo veo a mi amigo que está de mal humor, rápidamente personalizo que debe ser porque hice algo mal, debe ser por mi culpa, ¿sí? Si voy a alguna reunión y mis familiares están serios, tiendo a directamente autodirigir esa conducta que ellos tienen hacia cosas que son ajenas, o sea, tendemos a pensar que seguro tiene que ver con nosotros, tiene que ver con algo que hice, con algo que dije, sin tener una evidencia real. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que podemos entrenar nuestra mente para salir de ese laberinto. Y pues alguna de las estrategias respaldadas por la ciencia es la conciencia plena, el mindfulness. Dentro de esta estrategia hay estudios que han demostrado que la práctica del mindfulness reduce la actividad en la red de modo predeterminado y ayuda a poco irnos desenganchando de esos pensamientos intrusivos y conectarnos con el aquí y el ahora. Y por ejemplo, desde la terapia cognitivo-conductual trabajamos la reestructuración cognitiva, en donde se aprende, por ejemplo, a detectar esos pensamientos automáticos y reformularlos de manera más objetiva y saludable. O sea, el terapeuta o yo como terapeuta necesito hacer una conceptualización cognitiva de tus pensamientos, tus creencias y qué tipo de distorsión cognitiva existe en ti para poder ayudarte con diversas estrategias que puedan ser funcionales para ti.
Y bueno, volvamos otra vez al laberinto con el que iniciamos este episodio. Si cada pensamiento rumiativo es una pared que nos encierra, que nos quita el sueño, que nos hace trabajar de manera errónea en cuanto a cómo nos relacionamos con los demás, en cuanto a las actividades cotidianas que hacemos día con día, pues es importante acudir con un especialista, acudir con un psicoterapeuta. Y quiero recordarte que no se trata de que tengamos que eliminar los pensamientos negativos. Eso es imposible. Pero lo que sí hay que hacer es aprender a cómo manejarlos y no permitir que esos pensamientos tomen el control de nuestras emociones y de lo que hacemos. ¿Sí? No quedarnos atrapados en esos pensamientos. Recuerda que la mente no es nuestra enemiga. La mente es un sistema complejo que podemos aprender a entrenar y, como les comentaba, esto se logra a través de un proceso psicoterapéutico. Si te gustó este episodio, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos temas. También me puedes seguir en mis redes sociales como TikTok. Estoy como psic.karinarivas y en Facebook me encuentran como psicóloga Karina Pérez Rivas. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿tú qué estrategias utilizas para evitar quedarte atrapado en la rumiación o para poder afrontar esos pensamientos o distorsiones cognitivas? Y bueno, cuídate mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye.